en este recibimiento. Adelante, mi hermano. Gracias, hermano Isaí, por su presentación. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Tengan la bondad de ocupar su lugar, pueden sentarse. Igualmente nuestros hermanos que nos acompañan en las transmisiones que sábado con sábado tenemos, porque ya es sábado, realmente. Para el mundo gentil todavía sigue siendo viernes, porque el viernes termina hasta las 12 de la noche. Para nosotros, hermanos, conforme a la Escritura, ya estamos en el día del sábado. Yo, hermanos, quiero que veamos un tema que incluso, tal vez algunos hermanos también lo toquen de manera somera o tal vez profunda el día de mañana, porque precisamente la lección trata también de lo mismo, hasta cierto punto, de ese santuario. Vamos a ver el libro de Levítico, capítulo 16. Y nos dice así la palabra del Señor desde el versículo 1. Y habló Jehová a Moisés después que murieron los dos hijos de Aarón, cuando se llegaron delante de Jehová y murieron. Nos acordaremos que Aarón tuvo 4 hijos, Itamar, Eleazar, Nadab y Abiú. Pero dice que Nadab y Abiú quemaron fuego extraño. O sea, algo que Dios no les había pedido y ordenado, y entonces murieron. Luego dice el versículo 2, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario del velo adentro, delante de la cubierta que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre la cubierta. Dice versículo 3, con esto entraron en el santuario, con un becerro por expiación y un carnero en holocausto. Luego dice el versículo 5, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos de cabrío para expiación y un carnero para holocausto. Y hará llegar a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos de cabrío, los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos de cabrío, la una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. Y hará llegar a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y ofrecerálo en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Muy bien. Hermanos, hoy vamos a hablar del macho cabrío. Y algo que me llama la atención, y seguramente a ustedes también les llamará la atención, es que la palabra Azazel, que aparece en el versículo 8, en el versículo 10, 2 veces, ese nombre está en letras mayúsculas. Y esto es curioso porque precisamente como lo ven en letras mayúsculas, ahorita vamos a ver en la presentación que un servidor les ha preparado, ahí viene la gran confusión de la humanidad. Y les voy a compartir también un cuaderno que fue del 4º trimestre de 1974. O sea que de 1974 para el 2024, ¿cuántos años van a ser? 50 años. Y hace 50 años se viene predicando lo mismo que vamos a predicar hoy. Pero hoy lo vamos todavía a ampliar un poco más, porque ese cuaderno venía así como que muy somera la explicación, y como que muchos hermanos no nos dejaba del todo contentos. Vamos a ver entonces, le vamos a pedir a nuestros hermanos de la cabina
que nos ayuden para compartir las siguientes imágenes sobre el macho cabrío que se llama Azazel. Y vamos a entender varias cosas de este nombre, ¿sí? Bien, entonces vamos a esperar a nuestros hermanos. Y además, precisamente, como viene esta confusión de la humanidad al pensar que Azazel es el diablo, porque así piensan ellos, que Azazel es Satanás, entonces a Satanás, ¿cómo nos lo dibujan? Con cuernos, con cola, con barbas de chivo y con patas de chivo, porque dicen que él es el chivo expiatorio. Pero vamos a ver si es cierto que él es el chivo expiatorio. Y vamos a ver que hay dos denominaciones, no nada más el adventista, también el testigo tiene algunas similitudes en la creencia respecto al macho cabrío Azazel. Muy bien, entonces en la primera lámina que ahí tenemos, que vimos, pues se ve la imagen de un macho cabrío normal y el dibujo así de la Edad Media, más o menos, como se creía o se dibujaba a Satanás. Bien, vamos a iniciar la que sigue, por favor. La palabra Azazel. No ha sido posible identificar exactamente a Azazel. Según la etimología del nombre, el significado principal es quitar, conducir hacia un lugar desierto o el mismo sitio desierto, según Levítico 16, 21 y 22, porque dice así, vamos a ver Levítico 16, 21, 22, ¿qué pasaba con el macho cabrío que quedaba vivo? Dice, y pondrán ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío vivo, confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Entonces, y es claro, hermanos, tenemos que tomar muy en cuenta lo que acabamos de leer, que un macho cabrío iba a ser para expiación y otro para reconciliación. Son dos cosas bien claras que debemos tener en cuenta. La expiación significa el perdón y la reconciliación es volver a ser lo que antes éramos. Entonces, según lo que estamos leyendo, dice que entonces Azazel es un nombre que no se sabe su verdadero significado. Regresamos a nuestra lámina que estábamos leyendo. Y entonces dice, hay algunos, sin embargo, para quienes Azazel significa el macho cabrío y otros que lo interpretan como un demonio o Satanás mismo. En todo caso, la enseñanza de purificar el pueblo, alejando simbólicamente sus rebeliones para facilitar de ese modo la reconciliación con Dios, se cumple satisfactoriamente en Cristo, de quien Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Según Juan 1:29, día de expiación. Esto, hermanos, fue tomado de un diccionario bíblico que se llama la Biblia Online. O sea, yo me puse a buscar varios autores y ese de la Biblia Online es lo que dice. Ahora, vamos a ver cómo la Biblia misma nos enseña que sea macho cabrío, sea la vaca bermeja, sea cordero, sea toro, todo eso es un simbolismo de Cristo, ¿sí? No hay ningún cambio. Bien, la que sigue, por favor, si son tan amables. Bien, según la concordancia Strong, aquí me puse a investigar Strong porque está muy de moda en muchos de nosotros, saber qué dice Strong. Según la concordancia Strong, las palabras chivo expiatorio viene del término hebreo Azazel, que quiere decir literalmente cabro de partida. Está formada por el hebreo es, que significa cabro, y azal, que significa marcharse. Su origen es hebreo.
significa la cabra de emisario o chivo expiatorio que está expuesto en Levítico 16, 8 al 10 que acabamos de leer. Aparece 4 veces en la Biblia y todas ellas en el registro de las disposiciones reglamentarias relacionadas con el día de la expiación anual. El nombre se origina de 2 palabras de raíz asé, que significa cabra, y asel, que significa que desaparece. Cabra que desaparece. Hermanos, entonces si la palabra azazel y el término as es cabra, no puede ir en mayúscula, porque es un animal, no es un nombre propio. Y ahorita vamos a seguir adelante. Bien, entonces lo que a continuación les quiero compartir dice así. Vamos a ver. Las mayúsculas en nombres propios o expresiones equivalentes. Se escriben con mayúscula inicial todos los nombres propios y también los nombres comunes o expresiones pluriverbales que por alguna razón, generalmente la antonomasia, tienen función de nombre propio. Por ejemplo, seres personales. Los nombres de divinidades y demonios se escriben con mayúscula inicial. Jehová, Alá, Júpiter, Saturno, Isis, Osiris, Baal, etc. Luego, algunas religiones usan el nombre común Dios por antonomasia como nombre propio de su divinidad, y en este caso debe escribirse en mayúscula Dios, no así los pronombres que se refieren a él como solía hacerse antes, Señor, yo te suplico, oh Dios, en tu infinita bondad. Ahora, los nombres comunes que por antonomasia funcionan como nombre de un dios o demonio van también con mayúscula: el maligno, el todopoderoso, el Mesías, el Señor. Y aquí quiero ver algo interesante, la que sigue, por favor. Es interesante ver que a pesar de que la regla ortográfica antes señalada me permite escribir maligno con mayúscula, ya que se refiere al diablo o Satanás, en la Biblia esta palabra aparece en minúscula. Qué curioso, ¿no? Y sin embargo Azazel, que no es nombre propio, aparece en mayúscula. Efesios 6:16, Primera de Juan 2:13-14, Primera de Juan 3:12 y Primera de Juan 5:18 al 19 son los textos donde se menciona la palabra maligno y se refiere a Satanás, y todas esas expresiones están en minúscula. Y como la palabra Azazel aparece con mayúscula al principio, esto ha llevado a concluir o pensar que se trata de un ser o un nombre propio. Ya empezamos entonces a desenredar un poquito la madeja. ¿Cuál es el problema? Que el texto sí dice por Azazel, pero como la palabra Azazel está en mayúscula, entonces la gente ¿qué cree? Que es un nombre propio. Aquí fue una cuestión de la traducción y estoy de acuerdo. Como la creencia era de que Azazel es el diablo, algunos pensaron, pues es con mayúscula. Pero ahorita vamos a ver también los términos por y para. Muy bien, la siguiente, por favor, hermanos. Esto, hermanos, es lo que les dije, está tomado de un cuaderno de 1974. Es del 4º trimestre y dice así: los testigos de Jehová, la iglesia de Dios de la radio, es la de Herbert Armstrong, la iglesia adventista y otros dicen que el macho cabrío que era degollado representaba a Cristo, sacrificado por nuestros pecados. Pero el macho cabrío que era dejado vivo, creen que es una representación del diablo. Dicen que como Satanás es el autor del pecado, en el milenio Jehová va a poner sobre Satanás todos los pecados. Por ahorita vamos a ver otras deducciones que ellos hacen por lógica. La siguiente, por favor, hermanos. Eso es lo que dice el cuaderno. Aquí tenemos 2 afirmaciones de la iglesia adventista respecto al término de Azazel. La primera, y esto lo escribió Elena G. de White: se ha visto también que si bien
la ofrenda por el pecado señalaba hacia Cristo y su sacrificio, y el sumo sacerdote representaba a Cristo como mediador, el macho cabrío expiatorio tipificaba a Satán, el autor del pecado, sobre quien los pecados del verdadero penitente son finalmente cargados. Esta es la gran controversia, página 422. Ellos dicen que todos los pecados son cargados en Satanás porque él es el autor del pecado. La siguiente afirmación que dice: el macho cabrío era enviado a un territorio deshabitado para no regresar jamás a la congregación de Israel. Así también Satanás será desterrado de la presencia de Dios y de su pueblo, y será borrado de la existencia en la destrucción final del pecado y los pecadores. Eso dice Elena G. de White en lo que se llama Espíritu de la Profecía, volumen 4, página 267. Y esas son sus dos afirmaciones más fuertes para decir que entonces los pecados son depositados ¿en quién? En Satanás. Bien, vamos a ver entonces lo que sigue. Esto es lo que creemos los adventistas. Miren, los adventistas se defienden sobre esta postura. El rito con el macho cabrío vivo no era una ofrenda. Después de que se decidió por suerte cuál macho cabrío era por Jehová y cuál era por Azazel, a menudo llamado chivo emisario, solo el macho cabrío por Jehová se menciona como ofrenda de expiación. Versículo 9:15. En contraste, al macho cabrío por Azazel se lo llama el macho cabrío vivo. No se le mataba para evitar la idea de que el rito constituía un sacrificio. El macho cabrío vivo aparecía solo después de que el sumo sacerdote había terminado la expiación por todo el santuario. Este punto no puede enfatizarse demasiado. El rito posterior con el macho cabrío vivo no tenía nada que ver con la limpieza misma del santuario o del pueblo. Ellos ya habían sido purificados. Los que sigue, por favor. ¿Qué es o qué era Azazel? Los intérpretes judíos antiguos, según ellos, identificaban a Azazel como el pecador angélico original y el autor principal del mal, el líder de los ángeles malos. Resulta ser un símbolo de Lucifer mismo. El rito del macho cabrío vivo era un rito de alejamiento que realizaba la eliminación final del pecado. El pecado recaía sobre él como responsable en primer lugar y luego se lo alejaba del pueblo para siempre. Se hacía expiación sobre él en un sentido de castigo, puesto que el macho cabrío era el responsable final del pecado. Algunos dicen, nos acusan falsamente de enseñar que Satanás juega un papel en nuestra salvación. Satanás nunca de ningún modo lleva el pecado por nosotros como sustituto. Solo Jesús hizo eso. Y es una blasfemia pensar que Satanás tuvo alguna parte en nuestra redención. Eso enseñan los adventistas. Lo que sigue, por favor. En el rito con el macho cabrío vivo encuentra un paralelo en la ley de los testigos falsos. El acusador y el acusado están delante de Dios representando por los sacerdotes y los jueces. Se realiza una investigación y si se encuentra que el acusador es un testigo falso, él recibe el castigo que quería aplicar al inocente. Por ejemplo, Amán, que preparó una horca para Mardoqueo. Y así se defienden, y esa es su postura para decir que el macho cabrío es Satanás, es símbolo de Satanás. A ver, hermanos, para empezar ellos mismos se cometen un error. Si regresamos a la anterior lámina, la que es antes de esta, hay algo muy interesante. Hay una palabra que, por eso les dije, dice ahí, el pecado recaía sobre él como responsable en primer lugar y luego se lo alejaba del pueblo para siempre. Se hacía expiación sobre él. A ver, hermanos, la expiación ¿sobre cuál macho cabrío era? ¿Sobre el que se sacrificaba o sobre el que quedaba vivo? Según lo que leímos en Levítico. Por eso les dije, tengamos muy en cuenta estas palabras. La expiación
quién era el conducto que él hacía, el que se sacrificaba o el que quedaba vivo. ¿Mande? Para la expiación era el que se sacrificaba. Y aquí los adventistas dicen que la expiación es para el que queda vivo. Entonces ya hay un error de interpretación. Porque el que quedaba vivo, ¿para qué es? Para la reconciliación. Y ahorita vamos a ver por qué se tenía que utilizar dos animales. Porque simbolizan a Cristo los dos. Cristo en él, tanto él hubo expiación como hubo reconciliación, porque él sí lo pudo hacer. Pero el macho cabrío, si uno quedaba vivo era para la reconciliación y el otro era para la expiación, porque era derramamiento de sangre. No podía el macho cabrío que había derramado su sangre y que quedaba muerto también hacer la reconciliación, porque ya estaba muerto. Por eso tenían que tomar dos animales. Con Cristo no fue así. Y la Biblia claramente dice que los machos cabríos es un símbolo de Jesucristo. Entonces, tanto el uno como el otro son símbolos de Jesús. No puede entrar Satanás ahí. Aunque quieran ellos manejar y decir, no, nosotros no queremos así, pero es que alguien tiene que llevar el culpable que se originó el pecado, el culpable de que la humanidad cayera es Satanás. Por lo tanto, él tiene que llevar como castigo el pecado de toda la humanidad. Sin embargo, la Biblia ya hemos entendido y lo vimos, que quien cargó el pecado de todos y quien llevó el pecado de la humanidad no es Satanás. ¿Quién es? Es Cristo, según Isaías. Bien, vamos a ver entonces lo siguiente, por favor. Lo que enseña Flavio Josefo respecto al día 10 del mes séptimo. Me puse a investigar lo que enseña Flavio Josefo. En su libro Antigüedades de los Judíos, él enseña esta parte y se refiere, veamos cómo se refiere al macho cabrío del día 10. Dice, pero el séptimo mes, que los macedonios llaman hiperberreteo, hacen un agregado a los que nombramos y sacrifican un toro, un carnero, 7 corderos y un cabrito por los pecados. Y luego dice, el 10º día del mes lunar, de ese mes, hacen un festín que dura hasta la noche. Ese día sacrifican un toro, 2 carneros, 7 corderos y un cabrito por los pecados. Además también traen 2 cabritos, de los cuales es enviado vivo hacia el desierto. 1, fuera de los límites del campamento, ¿como qué? Chivo emisario, y para expiar los pecados de toda la multitud. Simbólicamente, ¿qué es lo que pasaba? Aarón depositaba los pecados suyos y los de todo el pueblo en ese chivo, y era llevado al desierto. ¿Y eso qué significaba? Que el pueblo quedaba limpio de todo pecado. ¿Qué es lo que después Pablo dijo? Si quedaran limpios, no se haría de nuevo este sacrificio. Pero cada año, ¿qué hacen? Conmemoran el pecado, porque limpios una vez no tendrían más conciencia del pecado. Y hasta el día de hoy, ¿qué hace el pueblo de Israel? Hace el Yom Kippur. Ya no tienen los chivos porque no tienen sacerdocio, no tienen templo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ayunan, estudian la Biblia, se la pasan ahí todo el tiempo en la sinagoga, y es un día grande. Por eso, en esta ocasión, y lo sabemos, ¿qué pasó? Los enemigos de Israel que aprovecharon. Ahora la paz, las cabañas, el Sukkot, pero en 1973 se llamó otra guerra muy famosa llamada la guerra del Yom Kippur. La de los 6 días fue en 1966-67. Pero esta del Yom Kippur fue precisamente porque los árabes sabían que los israelitas, los judíos, estaban en el gran día del perdón y los podían tomar por sorpresa, porque sabían que no había mucha seguridad, estaban muy confiados.
Entonces vino la guerra del Yom Kippur. Para el pueblo de Israel hasta el día de hoy la guerra del Yom Kippur es fundamental. Para nosotros, ya lo estudiamos en una ocasión cuando vimos los acuerdos de concilio y dijimos que esta fiesta ya no es para nosotros, porque la reconciliación con Dios y la expiación con Dios, ¿quién lo hizo? Cristo, una sola vez. ¿Y cuándo se aplica en nosotros? Cuando nos bautizamos. Ahí se hace la expiación y se hace la reconciliación. Cada uno de nosotros nos bautizamos en una fecha diferente, en un año diferente, y fue para nosotros la expiación y la reconciliación. Por eso ya no hacemos la fiesta de Yom Kippur ni pensamos en que, pues por lo menos, hermano, como el pueblo judío, pues ya que se reúnen, ¿por qué no se reúnen en la iglesia de Dios y hacemos un ayuno como ellos? ¿Por qué no? Porque esa fiesta que tipificaba todo lo por venir, que es Jesús, ya no se aplica. Bien, entonces Flavio Josefo es lo que dijo. Dice que se utilizaba entonces en esa fiesta, el día 10, un chivo expiatorio. Muy bien, vamos a la siguiente, si nos ayudan nuestros hermanos. Estos son algunos nombres con los que se conoce a Satanás: Lucifer, Lucero, diablo, adversario, Belcebú, demonio, Belial, dragón, la serpiente antigua, el maligno. Nunca conocemos al diablo como Azazel, porque Azazel significa chivo expiatorio o chivo que es enviado. La etimología es totalmente diferente. Entonces, en cambio, sí, todos estos nombres, y muchos de ellos aparecen en la Biblia, y ahí están: el dragón, la serpiente antigua, el maligno. Belcebú, lo dijo Jesús, lo utilizó, porque decían que Jesús sacaba a los demonios o los endemoniados en el nombre de ¿quién? De Belcebú. Y dijo, pues si yo saco los demonios en el nombre de Belcebú, vuestros padres en nombre de quién los sacaban. Y si Satanás echa a Satanás, ¿su reino qué? Pues no va a ser firme. Bien, entonces vamos a la siguiente lámina. Y en esta que tenemos, dice así. Ahora vamos a ver, ¿podemos nosotros pensar que entonces Dios dio la orden en esa fiesta del perdón para que un cordero o un chivo simbolizara a su hijo amado y otro chivo al adversario? Dice primeramente, segunda carta a los Corintios 6:15, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? O sea, ¿hay una concordia entre Cristo y Belial? ¿Hay alguna afinidad? Pues no. Luego dice primera carta a los Corintios 10:21. Dijo Pablo, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O sea, no es posible que Dios le haya dicho a Israel en esa simbología o en esa representación, este es Cristo, pero ¿qué creen? Que este es el enemigo. Y vamos para los dos al mismo tiempo. Es como enseña la humanidad. ¿Qué dice la humanidad actualmente? En esta vida hay que estar bien con Dios y con el diablo. Si estás bien con Dios, cuando llegues al cielo, pues la gloria. Pero si no estás bien con Dios, pero estás bien con el diablo, cuando caigas en el infierno, el diablo te va a dar un castigo menos cruel. ¿Y dónde dice la Biblia que el diablo va a castigar a los malvados? La Biblia claramente enseña que ¿quién va a castigar a los impíos? ¿Quién va a darle el pago a los impíos? Dios, no Satanás. Entonces, querer enseñar esto, hermanos, sí es una doctrina equivocada. Luego dice Miqueas 7:19. Porque hoy, hermanos, ¿qué hacemos? Dice Miqueas 7:19. Él tomará, Él tendrá misericordia de nosotros
Él sujetará nuestras iniquidades y echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados. Y en ese simbolismo dice Eclesiastés 1:7, los ríos todos van a la mar, y la mar no se hinche. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí tornan para correr de nuevo. ¿A dónde son arrojados los pecados según Miqueas? A lo profundo de la mar. ¿Y a dónde van todos los ríos? A la mar. Por eso nos bautizamos ¿en dónde? En un río. Pero no querramos ver que cuando el hermano es sumergido en el río y salga del agua, se ve ahí una mancha oscura, ¿no? Mira, ahí van los pecados del hermano. Pues no, es todo un simbolismo. Pero entendemos que en el momento que el hermano es bautizado y es sumergido, dice Romanos capítulo 6, es a la semejanza de la muerte y resurrección de Cristo. Muere la vieja criatura y cuando sale del agua, ¿qué sale? Una nueva criatura. Muy bien. Entonces, dijimos que Cristo, por un lado, ya lo teníamos, ya los tenemos conocido y sabido, pero lo vamos a volver a retomar. Isaías capítulo 53. Y dice así el versículo 3 y 4: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En Cristo, por lo que dice Isaías, ¿qué hizo Dios con él? Él llevó todas, ¿qué? Nuestras rebeliones. Todo, ¿en quién fue cargado? En Cristo. ¿Qué es lo que venía leyendo el eunuco? Cuando le dice Dios a Felipe: llégate a ese carro. Y le pregunta a Felipe: ¿entiendes lo que lees? Y aquel dijo: quiero que me lo explique. ¿De quién habla el profeta estas cosas? ¿De quién? ¿De él? ¿De otro? ¿De quién está hablando? Y Felipe desde ahí le demuestra de quién estaba hablando. De Cristo. Ahora, Efesios. Porque estamos diciendo que Cristo hizo la expiación, pero también hizo la reconciliación. Dice Efesios, carta a los Efesios, capítulo 2, 13 en adelante. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Y qué cosa? Reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella, ¿qué cosa? Las enemistades. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Según esto, una reconciliación. Entonces, ahora bien, aquí lo que tenemos que tomar en cuenta también es una preposición. Vamos a ver Colosenses capítulo 1.
Y luego vamos a regresar a Levítico 16. Dice así, Colosenses capítulo 1, desde el versículo 13, habla de Dios y de Cristo y dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Aquí está hablando de entonces ¿de qué? De la expiación, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por él y para él. Levítico 16. Vamos a regresar a nuestra lectura original. Y aquí está otro error de interpretación. Por eso les digo, hermanos, y a un servidor le gusta mucho meterse a las cuestiones de gramática. Porque dice la Escritura, y lo dijo Jesús a Nicodemo, si te he hablado cosas terrenas y no las has entendido, menos las celestiales. Y si aparte de eso confundes, como dicen por ahí coloquialmente, la gimnasia con la magnesia, pues entonces estamos en un grave error. Dice Levítico 16, dice el versículo 8, y echará suertes Aarón sobre los dos machos de cabrío. La una suerte no dice para Jehová, dice por Jehová. Y la otra suerte para Azazel, no, por Azazel. Si dijera el texto para Azazel, yo podría creer entonces que sí se lo está ofreciendo a alguien en especial. Pero aquí no es para, aquí es por una causa. Y es que Azazel, ese macho cabrío, que es el emisario, obviamente allá en Israel, cuando se da esta ley en el desierto, ¿a dónde era enviado? Al desierto. Cuando ya están en las ciudades y cuando están en Jerusalén, ¿qué creen que hacían con el macho cabrío? Y eso algunos escritores también lo dicen. Era entonces llevado y aventado a un precipicio, a un despeñadero, y ahí lo aventaban, porque ya no había desierto. Allí en lo que es la fiesta de la expiación, se está hablando de ¿qué? Del desierto, que se vaya. Los pecados son puestos en ese macho cabrío y son llevados lejos. Pero Miqueas a la larga dice que los pecados, ¿dónde iban a ser enviados? A lo profundo de la mar. Y en ese simbolismo, por eso cuando nos bautizamos en un río, los ríos van a la mar, y en todos los pecados, simbólicamente hablando, ¿a dónde son arrojados? A la mar. En la época que se hace la fiesta de la expiación, no estaba el mar, que estaba un enorme desierto. Entonces, ¿qué se hacía con el macho cabrío? Se ponían los pecados y era llevado al desierto. Vamos a ver entonces lo que dice el apóstol Pablo. Ahora es el apóstol Pablo, porque si estamos diciendo que son dos machos cabríos y se hace nada más una suerte para saber cuál iba a ser sacrificado y cuál iba a quedar vivo, dice la carta a los Hebreos. Vamos a ver. Dice así, Hebreos. Dice primeramente el capítulo 9. Hasta el 13. Lo cual, Hebreos 9 del 9 al 13, lo cual era figura de aquel tiempo presente en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos, consistiendo solo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de la corrección. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber,
no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Y luego dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, hace una pregunta retórica: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo? Es una pregunta retórica. La respuesta es sí. Pues si la sangre de esos animales, de los machos cabríos, significaban a Cristo, cuánto más el verdadero Cristo. Pero en la fiesta de la expiación, forzosamente, ahí sí un animal no podía hacer las dos funciones. No podía expiar y reconciliar, porque al momento de expiar ya estaba muerto. Jesús no. Jesús con su muerte, ¿qué hizo? Expió. Y con su resurrección y su ascenso al cielo, ¿qué hizo? Reconcilió. Eso es lo que debemos de entender. Por eso les decía que esas palabras, expiar, reconciliar, por, son claves para poder entender la doctrina que lamentablemente muchos han querido enseñar hasta el día de hoy, y así lo creen. Por eso a Satanás lo dibujan como un chivo, por esto, porque creen que él sí es el chivo expiatorio, y con patas de cabra, y sus cuernos como de chivo, y su barba de chivo, y rojo además. Y así es Satanás, hermanos, de veras. ¿Cómo es Satanás? Es un espíritu, para empezar, pero dice según la creación que era un ángel, ¿qué? Hermoso, una luz bella, y que se transforma en ángel de luz. Así que Satanás no es como lo pintan ahí, no lo ponen ahí con alas, así horrible. No, Satanás hasta es hermoso, y así nos llama Satanás, con algo que nos agrade y nos guste. Y muchas veces, hermanos, Satanás ni siquiera tiene nada que ver tampoco. Ni siquiera Dios. Dice que si alguno cae, a veces uno es por su propia concupiscencia. Siempre les pregunto a los hermanos a veces, a ver, hermanos, si nos ponen una rica ensalada que le llaman Spirit Beer, tiene lechuga, tiene jitomate, berro, cilantro, perejil, muy nutritiva. Pero nos ponen al lado unos sopecitos con salsa verde, con lechuga, quesito y pollito. ¿Qué comemos? Pues los sopes. Lo que más nos gusta es lo que a veces nos hace daño. ¿Qué es lo que busca Satanás? Tentarlos con lo que más nos gusta, lo que es agradable, porque así es Satanás. Entonces no podemos creer nosotros que Dios, desde su grande sabiduría y su grande ordenanza, dice en la fiesta del perdón, vamos a ofrecerle ofrenda a mí y a mi hijo, pero también, pobre de Satanás, también tiene derecho a que algo se le dé a él y signifique él. No, Satanás va a ser destruido, claro que sí. ¿Cuándo va a ser destruido? Al final del milenio. ¿Qué va a pasar en el milenio? Según Apocalipsis, va a estar atado. Para que no le echemos la culpa a Satanás de que el hombre peque en el milenio. Ya es por su propia condición natural. Ahorita es muy fácil echarle la culpa al diablo. Y muchas veces decimos, ay, hermano, es que el diablo. Y coloquialmente, hermanos, a veces el diablo ni la cola mete. Me acuerdo mucho de ese, yo creo que muchos de ellos lo llegaron a leer o escuchar en las páginas de internet, del diablo que soltó el caballo. Y soltó un caballo, y entonces el caballo se va a la
casa del granjero, del vecino, del de enfrente, se empieza a comer el pasto, el granjero se enoja, mata al caballo, los dueños del caballo se dan cuenta de esto, van y matan al granjero. Los hijos del granjero que mató al caballo, en venganza van y matan a la familia. Total que fue un acabose. Y entonces le dicen al diablo: oye, pues ¿por qué permitiste que hicieran todo esto? ¡Qué malo eres! Y el diablo dijo: pues yo nada más desaté el caballo. Lo único que hice fue soltar el caballo, todo lo demás lo hicieron ellos. Así es a veces, hermanos. De veras, nosotros muchas veces sí queremos justificarnos y pensar que el diablo tuvo mucho que ver, y no. El diablo no tiene muchas cosas que ver, es uno mismo. Pero en la fiesta del perdón, ahí sí el diablo no tiene absolutamente nada que ver, ¿sí? Ese chivo expiatorio, Azazel, que les digo, el problema es que está en mayúscula, esa palabra. Pero si nos vamos a la etimología, pues realmente ni siquiera es un nombre propio, es un enviado, ¿sí? Bien, hermanos, pues este es el tema de hoy sobre el chivo expiatorio. Mi deseo es que hayamos entendido y comprendido este estudio. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes y paz a vosotros.